Hola, buenas tardes. Esta grabación tiene como finalidad responder a los bulos difundidos por propaladores del expediente Royuela. Lo primero que quiero aclarar, a raíz de que se publicara un vídeo de Pin y Pon, en el que se afirmaba que, según ciertos youtubers, claro, se refieren a mí, Gladio fue amparada por Franco, y entonces se citan unos hechos posteriores a la muerte de Franco y se hace la pregunta retórica, ¿no? ¿Estaba vivo Franco? Bien. Los Gladio italianos llegaron a España detrás del príncipe Valerio Borghese en el año 1970. ¿Estaba vivo Franco en 1970? Me parece que sí. Y durante ese tiempo se perpetraron atrocidades de estos grupos terroristas, de exfascistas vendidos al poder ocupante. Pero cuando murió Franco, siguieron contando con el apoyo del aparato de Estado franquista. O sea, yo nunca he dicho que Franco amparara, por ejemplo, el atentado de la estación de Bolonia, ni la matanza de Atocha, ni el atentado del Papus. No soy imbécil. Sé que Franco murió en 1975, pero sí fue amparado por el aparato de Estado franquista que sobrevivió a la muerte de Franco. Por ejemplo, hay autores como Mariano Sánchez Soler que afirman que el atentado a la estación de Bolonia se gestó en Barcelona por los Gladio huidos de Italia, perseguidos por las autoridades italianas. Que la ametralladora que se utilizó para asesinar al juez Vittorio Corsio, procedía de la policía española, ¿no? Esto se ha demostrado. Que los jueces que taparon y dejaron en la impunidad, aparte de los perpetradores del atentado a la revista satírica El Papus, eran jueces franquistas, y tengo los nombres de los 3 jueces implicados en el encubrimiento de los inductores del atentado. Lo mismo en el caso de la matanza de Atocha. El aparato de Estado franquista que había sobrevivido a Franco protegía a los Gladio. El atentado del Papus, no hablo ahora de los inductores, sino de los ejecutores directos, pues fue perpetrado por un italiano llamado Giuseppe, si no me falla la memoria, que huyó inmediatamente después. Y hay documentación que lo avala, ¿no? En fin, que la afirmación de que Franco encubrió a los Gladio es una simplificación ridícula del planteamiento que hemos hecho en anteriores vídeos y que están perfectamente fundamentados por la bibliografía. Las fuentes son aquí unánimes. Los 60 gladios que huyeron de Italia fueron acogidos en Barcelona por el fundador del expediente Royuela. El fundador del expediente Royuela fue al Papus, se desplazó, se personó en la sede del Papus para advertir al director de lo que pasaría si continuaba criticando a ciertas personas e instituciones. Evidentemente luego dijo que no tendría nada que ver con lo que pasara si pasaba. Claro que sí, lo dijo. Pero su vinculación con los hechos es clara, ¿no? Él fue allí, él advirtió, él huyó
Por algún motivo será, la policía lo puso en busca y captura. Finalmente no fue ni siquiera imputado. Y los jueces que estaban tramitando esas diligencias, pues ya se sabe cuál era su ideología y por qué lo hicieron. En fin, esto para responder a las últimas tonterías de pin y pon. Pero también querría dedicar una parte de este vídeo a la cuestión de las famosas comisiones rogatorias, que son la cantinela inacabable de las últimas operaciones de difamación de los propaladores del expediente Royuela, consistente en imputar a las personas que les llevan la contraria, a los jueces, incluso al jefe de la UDEF, a quien sea, que no se someta a sus mentiras, a sus bulos, se le imputan unas cuentas en el extranjero de dinero negro, y con ello se pretende, pues a veces, recusar a un juez, recusar a un fiscal, desacreditar a un youtuber, y siempre es el mismo procedimiento, ¿no? Es un procedimiento barato que impediría que estos señores fueran juzgados, ¿no? Si se llevara hasta sus últimas consecuencias, pues cada vez que un policía les detuviera tiene cuentas en el extranjero, si un juez les acusa es que tiene cuentas en el extranjero, si la UDEF hace un informe sobre el expediente Royuela y sobre sus bulos, entonces es que el jefe de la UDEF tiene cuentas en el extranjero. Si Jaume Farrerons desmonta el expediente Royuela demostrando que las periciales no demuestran nada, argumentándolo y probándolo, como hice en su momento, pues es que tengo cuentas en el extranjero. Y esto es interminable, ¿no? Si son juzgados y condenados, pues el juicio será amañado por unos jueces corruptos que tienen cuentas en el extranjero. Pues bien, vamos un poco a entrar en esto de las cuentas en el extranjero, y también vamos a explicar por qué cada vez que ellos hacen este tipo de denuncias no se las admiten. Es decir, el juez no incoa diligencias previas, no da curso a la denuncia, ¿no? Son denuncias inadmitidas. ¿Y por qué son inadmitidas? Pues porque carecen de fundamento. Y entonces los royuelistas te vienen con el cuento de cómo saben que carecen de fundamento. ¿Por qué no hacen una comisión rogatoria? Y entonces sabremos si tienen o no tienen fundamento. Bueno, vamos a responder a esto, ¿no? La primera, y no voy a responder yo, va a responder con los argumentos que nunca citan en sus vídeos, los pin y pon, nunca los citan, pero están ya publicados y son respuestas de los organismos oficiales. Por ejemplo, ahora me referiré a las diligencias previas de procedimiento abreviado 00050/2022 del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Y este auto de 20 de diciembre de 2022, que está en la red, o sea que cualquiera puede, tomando estos datos, comprobar lo que estoy diciendo. Yo lo enseño aquí, aquí lo tienen los datos. Yo voy a leer este documento, y en este documento se explica por qué no se aceptan las denuncias de los propaladores del expediente Royuela. Esta argumentación se basa en un informe de la UDEF con fecha de 29 de noviembre de 2022 AC 1012. Y también tenemos otro documento de procedencia judicial, que es del mismo juzgado de instrucción, de 13 de abril de 2022. Aquí lo tienen. En este documento se hace referencia al artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que he citado y repetido veces en mi cuenta de Twitter como fundamento de la inadmisión de denuncias. O sea que un juez no tiene por qué admitir una denuncia
y meter a la justicia en un proceso que tiene unos costes y que si se aceptaran todas las denuncias podría colapsar, y esto podría ser utilizado por mafias pues para colapsar juzgados y para conseguir la impunidad, ¿no? Si toda denuncia manifiestamente falsa tuviera que ser investigada hasta el final, y si a una persona se la pudiera denunciar sin ningún fundamento y en lugar de demostrar el acusador que es culpable, él tuviera que demostrar su inocencia, que es lo que ellos pretenden. O sea, ellos pretenden que todas las denuncias sean llevadas a cabo hasta el final, o sea, aunque no tenga sentido, y el juez vea claramente que no tienen sentido, y que cualquier persona denunciada, aunque tenga 1000 denuncias, tenga que demostrar 1000 veces que es inocente. O sea, tenga que dedicar toda su vida a demostrar que es inocente, y los que han hecho esto, que sería un abuso de derecho, pues quedarían impunes, ¿no? Pero habían conseguido arruinarle la vida. Entonces estos señores pretenden que si no se hace eso, es decir, si no se lleva la vida de las personas falsamente acusadas al desastre y no se colapsa la justicia con denuncias que no tienen ni pies ni cabeza, es que los jueces son corruptos. Esto es lo que pretenden estos sinvergüenzas. Y se dirigen a personas que desconocen completamente el derecho para convencerles de que realmente lo que se está haciendo, estos jueces corruptos, pues es tapar sus corruptelas, que deberían ser recusados, y por qué no hacen una comisión rogatoria, y bla, bla, bla. Bueno, pues según el artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esta ley no la han hecho los jueces, esta ley la aplican los jueces no hacen las leyes, las aplican. Quien hace las leyes en un Estado democrático de derecho, liberal, no es el Poder Judicial, es el Poder Legislativo. Es él el que elabora las leyes. O sea que un juez se limita a aplicar las leyes, pero no las hace el Poder Judicial. La ignorancia de los royolistas aquí es abrumadora, ¿no? El artículo 269 de esta ley, que ha sido aprobada en una asamblea legislativa, en un congreso, en un senado, etcétera, tramitada allí, y no por los jueces ni por el Consejo General del Poder Judicial, dice lo siguiente: formalizada que sea la denuncia, se procederá o mandará proceder inmediatamente por el juez o funcionario a quien se hiciese la comprobación del hecho denunciado, salvo que éste no revistiere carácter de delito o que la denuncia fuera manifiestamente falsa. Es decir, que cuando se interpone una denuncia, el juez tiene que ver si lo que se está denunciando es delito. Y si lo que se denuncia es delito, si la denuncia tiene algún fundamento. Algún fundamento significa que tienes que aportar alguna prueba de lo que estás diciendo. O sea que si no aportas pruebas, el juez no tiene por qué abrir diligencias previas ni iniciar un proceso. En el caso de las comisiones rogatorias, pues, ¿qué se presenta como prueba? Pues volvemos al documento anterior que habíamos citado y dice que se refiere a las denuncias presentadas por los investigados, destacando el carácter falsario de las mismas. Esto es un informe de la UDEF. Claro, automáticamente los royuelistas acusaron al jefe de la UDEF de tener cuentas, ¿no? Veamos lo que dice este informe, porque lo que se refleja en este documento judicial se basa en el informe de la UDEF. O sea, el carácter falsario de estas denuncias que permite a los jueces aplicar el artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Carácter falsario de las mismas. Esta conclusión, o sea, el carácter falsario, se alcanza del análisis policial realizado en dicho informe, donde se señala que se aprecia un patrón en las denuncias analizadas, consistente en que a los denunciados se les acusa casi siempre de titularizar cuentas y depósitos bancarios en el extranjero.
en base a documentos que indiciariamente y tal como se deduce de las razones que se van a exponer, habrían sido manipulados. La documentación bancaria en la que se basan las denuncias hace referencia a depósitos realizados principalmente en jurisdicciones en las que existe el secreto bancario. El desconocimiento de este en el tráfico de las entidades que operan en mercados sujetos a dicha regulación por parte de los investigados resulta un indicio sólido del carácter falsario de la documentación y de su aparente elaboración por ellos. O sea, que esta gente está poniendo denuncias y pidiendo comisiones rogatorias, pero ignoran cómo funciona el secreto bancario. Sigo leyendo. Así, una de las primeras evidencias del carácter mendaz de esta documentación es, precisamente, que en todos los depósitos bancarios aparecen los nombres de sus titulares. Datos que no deberían aparecer en la documentación bancaria de los países en los que existe el secreto bancario, precisamente para preservar este. O sea que esas denuncias presentan supuestos documentos bancarios con el nombre, con los titulares de esas cuentas, y eso pues es imposible, porque en los bancos en cuestión existe el llamado secreto bancario. Y en el secreto bancario pues no aparece la titularidad de la cuenta, según la UDEF. La UDEF debe saberlo, ¿no? Especialmente llamativo, sigo leyendo, especialmente llamativo respecto al secreto bancario es que en varios de los depósitos figura incluso el DNI del titular. Así es el caso de la Almudena Marina Navarro Heredia, titular del Juzgado Mixto número 4 de Talavera de la Reina, y Marta Vicente de Gregorio, titular del Juzgado Mixto número 3 de Talavera de la Reina. Más sorprendente aún es que los únicos DNIs que figuran en la documentación sean precisamente las de las jueces de Talavera de la Reina, ciudad en la que ejerció la jurisdicción hasta que fue separado de la carrera el que está siendo investigado, ya sabemos quién es, el señor Ausencia de Decencia. Otro ejemplo, en la documentación que hace referencia a los depósitos titularizados por Fernando Grande Marlasca, según la documentación que acompaña a la denuncia, los mismos sufrieron un cambio de titular el 17 de 1 de 2019 a favor del marido de este, Gorka Arot González. Significar que cuando hay un cambio de titular en un depósito o cuenta bancaria, no queda reflejado en el detalle del mismo como ocurre en la documentación presentada. O sea, ya son 3 los fallos garrafales en la documentación